Bueno, seguimos con esta parte, luego no terminamos, porque nos vamos a hablar con Emilio Tresgallo, desde Galicia, y he puesto 2 copitas de vino, yo creo que se ven aquí. 2 copitas de vino no es habitual, que en un programa en directo encima que sea vino, podría decir agua, pero es por ti, y voy a brindar. Voy a brindar por Diego Pulido, y voy a explicar el porqué. Brindo por ti. Muchísimas gracias, José Manuel. Dicen que hay que beber, ¿no? Que sea un poquito. ¿No? Ole, además un vino que nos lo trajo el presidente de la Asociación Corazón Humanos, que es también el presidente de CLECE, una gran empresa en España, Cristóbal Valderas, porque hace poco hicimos una comida para planificar el futuro y entre ellos nos trajo el vino y he recuperado una botellita para brindar con Diego Pulido. ¿Por qué brindo con Diego Pulido? Hay muchos profesionales en el mundo de la salud mental en toda España. Pero en Madrid somos casi 7 millones de habitantes, tal vez sea la red más importante. En Andalucía está Faisen, que sería un equivalente a lo que es, allí es una fundación, lo que sería aquí la red de salud mental con trastorno mental grave de la Comunidad de Madrid, y Diego es el director de una de las entidades más importantes en Madrid y tal vez en España, que es la Fundación El Buen Samaritano. ¿Y por qué brindo? Porque vamos a ver una fotografía y luego voy a seguir hablando de él. Vamos a ver si Tony, nuestro periodista y técnico, nos consigue... Ahí estás. Por eso brindo. Cuéntanos, que yo sé que esto es reciente, es de este mes, y por eso brindo. Ay, Titán de las Finanzas 2023. Dime quiénes son esos 3 de la fotografía, Diego, y luego te sigo presentando. Buenas tardes, José Manuel. Muchísimas gracias, primero por el vino y por el detalle de haberme invitado a vuestra casa. Y en concreto eso es de la semana pasada, el Foro Ecofin, que está formado por grandes empresarios de las finanzas. Dentro de sus categorías de premiados hay una categoría que es instituciones y vino, estimó la conveniencia de darnos ese premio de Titán de las Finanzas a la Fundación El Buen Samaritano. Y en concreto, pues en la foto estamos, a mi derecha está Javier La Pastora Turpín, que es el presidente delegado de la Fundación, y a la izquierda está Eduardo Pomares, que es uno de los patronos de nuestra formación, de nuestra fundación. Muy orgullosos, José Manuel. Pues sí. Muy orgullosos. Estoy seguro que sí, porque yo que te conozco a ti personalmente, la fundación no la conozco, pertenece a la Archidiócesis de Madrid. Sois una fundación religiosa, pero estáis trabajando desde hace muchos años, que luego hablaremos de que vais a cumplir ya 25 años. Efectivamente. Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué es? Luego vamos a hablar un poco del trastorno mental grave, cómo lo has visto en estos últimos años y de la soledad no deseada, ¿no?, en las personas con trastorno mental grave. Pero cuéntanos, ¿qué es la Fundación Buen Samaritano, del cual pues tienes, creo que el honor de ser uno de los máximos dirigentes? Cuéntanos qué es. Vale, en concreto, la Fundación este año, en noviembre, el 11 de noviembre, celebramos el 25 aniversario de la Fundación El Buen Samaritano. Y tenemos una jornada que, como bien sabes, os he invitado a vosotros. Será un placer, que además luego la vamos con mi técnico, con el periodista, nos iremos al aniversario, que luego sabrán ustedes qué es lo que se va a montar ese día 11. Ahí estamos. El 17 de noviembre celebramos en el Seminario Conciliar de Madrid la jornada de este 25 aniversario. Y en concreto la Fundación Buen Samaritano, a lo que nos dedicamos, la misión principal nuestra, nació con el objeto de poder atender a personas con enfermedad mental grave, que en aquel momento nació en el distrito de Carabanchel, que los recursos que había eran muy poquitos. Entonces se vio la necesidad, a través del párroco de la vicaría de allí de Carabanchel, de la residencia de personas mayores, pues poder montar dispositivos de atención a personas con enfermedad mental grave. Y de ahí nació en Carabanchel esa semillita, que a día de hoy pues tenemos la suerte y el honor de poder gestionar 6 recursos de rehabilitación en la Comunidad de Madrid. Pero no vamos a hablar de religión, cada uno puede tener sus ideas, pero sí que es cierto que yo con Cáritas y con alguna otra entidad que nos recuerde hemos salido muchas veces, algunas noches, a repartir alimentos o ropa en Madrid. De hecho, cada institución va un día, los miércoles van unos, los jueves van otros. La Fundación Benito Megni, muy similar también a lo que vosotros estáis haciendo. Pero es curioso que la Iglesia Católica, en este caso desde Madrid, Fundación Benito Megni, que también está en toda España. Mira, creo que eso sois vosotros. No sé, sí, es el del vivero, efectivamente. Eso sois vosotros. Mira, toma, uno de los como soy tan buen periodista y buen técnico, no lo voy a decir mucho, no sea que se lo lleve la competencia. Yo siempre me callo y nunca lo nombro. ¿Qué es precisamente eso que estáis haciendo? Es una actividad que hicimos para voluntariado corporativo de CaixaBank. Tuvimos la gran suerte de organizar 4 jornadas y vinieron en el mes de junio-julio. Y un total de 70 personas, 70 trabajadores de la Fundación CaixaBank, querían conocer cuál era la realidad de nuestra labor
y en concreto pues montamos la actividad en el taller de jardinería del Centro de Orientación Laboral de Carabanchel. La verdad que es un espacio que es un lujazo. Oye, a ver si nos podías invitar un día Cuando quieras, a ir a conocerla. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en Madrid? Seguro que hacéis otras actividades fuera de la Comunidad de Madrid. Este es un programa para toda España, pero como tú eres el responsable aquí en Madrid, ¿qué hacéis con la Fundación? ¿Lo has hablado de trastorno mental grave? ¿Tenéis varios centros? ¿Un centro? Cuéntanos. Sí, yo te cuento. Nosotros, ubicados físicamente, es en la Comunidad de Madrid, puesto que pertenecemos al Arzobispado de Madrid. ¿Está bien dicho archidiócesis? Sí, Yo como voy poco a misa, correcto. No me aclaro con los nombres. Correcto, pero José vale, Manuel, lo vale. ha dicho perfecto. Con lo cual nosotros nos ubicamos aquí en la Comunidad de Madrid y en concreto estamos en los distritos de la zona sur de Madrid, en Carabanchel, Villaverde, Usera y Arganzuela. Gestionamos 6 recursos de rehabilitación, 3 centros de rehabilitación laboral, 2 centros de rehabilitación psicosocial y un centro de día. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Has visto algún cambio en estos 25 años? Eres joven, no tienes la tarjeta dorada de Renfe, que cuando llegues es un orgullo decirlo, pero debe llevar un montón de años, porque yo te veo desde hace muchos años, sí. No siempre como gran jefe, pero por lo menos director de centro, llevas varios años. ¿Ha habido algún cambio? ¿Cómo? Sí, Cuéntanos. Sí, cuéntanos. Yo llevo trabajando en la atención a personas con enfermedad mental grave pues, ya más de 30 años. Ah, o sea que sí, que ya venimos de recorrido. Entonces tengo, pues, yo soy psicólogo clínico de formación, al principio trabajando en una asociación en AMAFE, a la cual quiero muchísimo. Desde aquí un abrazo muy fuerte a AMAFE, tal vez la más importante de Madrid, junto con AMA y TLP, ahí se están peleando las dos. Yo te hablo, yo empecé a principios de los 90 y muy agradecido siempre a AMAFE. De ahí pasé a un centro de habitación psicosocial y luego posteriormente a la Fundación Buen Samaritano, donde ya he ejercido las funciones de director. A tu pregunta, ¿si ha habido cambios? Muchísimos, José Manuel. Afortunadamente la red de recursos ha ido creciendo en distintos momentos también dependiendo de la situación económica que hemos vivido en España y en el mundo. Y sí, es verdad que hoy en día en cuanto al número de plazas estamos en al menos las mínimas, no en las óptimas, pero sí ha habido un crecimiento muy importante y muy significativo. Eso ha permitido que más de 9.000 personas al año, en el año 2020-2022, hayan podido acceder a recursos de esta red. Un gran trabajo se ha hecho en relación al estigma y la visibilidad de la población de las personas con una enfermedad mental grave. Yo creo que a día de hoy son personas de pleno derecho como cualquier persona que no tiene una enfermedad mental. Se ha avanzado mucho, José Manuel. Tú también lo sabes porque llevas muchas décadas también trabajando en el tema y afortunadamente sí hay cambios. Desde aquí, por si nos escucha algún responsable de la Comunidad de Madrid, no he hablado para nada con Diego, acaba de llegar con la moto precisamente de su trabajo en punto bueno, nos escuchará otras horas, 18:43 minutos, pero desde aquí le vamos a pedir a la Comunidad de Madrid, porque él tiene trabajando mucha gente, igual que pasa con las residencias. Una gran labor, las residencias en Madrid, los profesionales se dejaron el cuerpo y el alma, sobre todo en las residencias, mientras que nosotros no sabíamos cómo abrir las puertas que empujábamos con la rodilla. Ahí estaban las personas trabajando en las residencias. Se cerraron, igual que el centro donde estamos, el Hospital de Día Lagmas, se cerraron los centros de recursos. Pero desde aquí a las autoridades. Se trabaja muy bien con las personas con trastorno mental grave, muy bien. Lo contrario sería mentir. Hay de todo, hay profesionales de todo tipo. En una red de 2.000 y pico trabajadores, pues sí, de todo. Pero no valoren tanto desde la comunidad los sueldos, donde la parte principal sea la bajada de precios, donde la parte principal sea en un proyecto o cuando acudes a un concurso que sean los precios, que se valore la profesionalidad. Tengo amigos en la asociación Tú Decides que trabajan Fundación Manantial, que es otra entidad, y siempre dicen lo mismo. Estamos trabajando bien, pero a veces te cabreas. Porque somos personas que estamos tratando con personas maravillosas, pero complicadas. Sí. No es lo mismo que ir a un cole. Estamos hoy en un tema de acoso, que es muy duro lo que está pasando en España, pero el trabajar con personas con trastorno mental grave los tienes que querer y a veces también tiene una dificultad añadida, ¿no? Entonces, desde aquí, pues vamos a dar esa voz. No nos escucharán probablemente, pero no valoren tanto los precios, las bajadas económicas, porque si no pasa lo que pasa, que los profesionales, grandes profesionales, psicólogos, sobre todo trabajadores sociales, educadores sociales, están cobrando 1.000 y poquitos euros, que es que lo están cobrando en otros sitios y sin tener que complicar tanto la vida. No lo dices tú, lo digo yo, porque sé que tus trabajadores son muy buenos, pero tal vez si no tuvierais que ir a esos concursos donde se valora en muchas ocasiones la economía, probablemente el ganar 100 euritos más les vendría fenomenal para no tener esas dificultades, pero no lo dices tú, insisto que lo digo yo. Trastorno mental grave. Tú sabes que estamos en un hospital de Día Lagmas. Yo soy familiar también de una persona con trastorno mental grave y una de las cosas que siempre me ha preocupado por mi sobrino,
tendrá 43 años, está trabajando en el ambiente familiar, afortunadamente, pero como muchos de tus usuarios o pacientes, como los queramos llamar, ¿no? ¿Cómo lo llames? Personas atendidas. Personas atendidas. Pues muchos de ellos son personas, unos jóvenes, otros ya más mayores, tienen dificultades para trabajar. De hecho, es el colectivo donde menos trabajan, aproximadamente el 18%. Por tanto, esa posibilidad que tenemos de que tú tomas café hoy te tocará con un jefe, mañana con un empleado, pasado con los usuarios, ¿no? Con las personas atendidas. Ellos no tienen esa posibilidad. Si solo trabaja el 18%, significa que hay un 82% que no trabajan. Ellos no deben, alguno lo hace, pero no deben, por su medicación, hacer lo que hacemos tú y yo ahora de tomar una copita de vino. En una sociedad donde si no bebes parece que no eres nadie, donde si sales por ahí por la copa de vino, la cerveza y tal, eso les limita a ellos mucho el tema, la posibilidad de hacer relaciones humanas, ¿no? Porque no pueden salir como pueden ir al cine. Aquí en el hospital vamos a teatros, vamos a muchos sitios. Pero luego hay un añadido. Se casan muy poquitos y de esos que se casan se separan muchos. Y casi ninguno de ellos, o poquitos, de esos que se casan tienen hijos. ¿Eso qué significa? Que algo, para los que nos están escuchando, que es tan normal y tan habitual como tener un hijo, dos o ninguno, pero tener una mujer o un marido, da igual, Javi Martín, que lo acabamos de ver ahí, feliz bailando con su marido, pues ellos esas posibilidades no las tienen. ¿Eso qué significa? Tú lo estás viendo, ¿no? Te pregunto, de tu experiencia de esos 30 años que dices que llevas, que lo sé, ¿es preocupante o no? ¿O nos tenemos que preocupar por la soledad no deseada en el mundo del trastorno mental grave? Con esas cosas que acabo de nombrar. Yo creo que ahora mismo la soledad no deseada, estamos poniendo el foco en las personas mayores y es una realidad. Todos estamos viviendo que la pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez es mayor el número de personas mayores que se encuentran en situación. Pero la situación de las personas con problemas de salud mental, esa soledad no deseada, siempre ha estado presente. O sea, no es un problema nuevo añadido ahora, siempre ha sido así. Forma parte de las características del propio trastorno de las personas con problemas de salud mental, esas dificultades de mantener relaciones sociales. Todos sabemos que en un momento dado la aparición de la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad, conlleva rupturas. Aquellos que han conseguido acceder a un puesto de trabajo, tener una red de amigos, de conocidos, la propia enfermedad mental muchas veces lleva a esa ruptura. O los casos de aquellas personas que por la enfermedad mental no han podido acceder al mercado laboral o no han podido acceder a estudios o a crear esa red. Entonces, esa soledad no deseada siempre ha estado presente. Todos sabemos y conocemos de sobra que la gran carga de la relación social de las personas con enfermedad mental está en las familias. Son quienes soportan. ¿Qué conlleva eso? Muchas veces también que los propios familiares se vayan aislando. Afortunadamente yo creo que eso es algo que con el tiempo está cambiando, porque siempre, años atrás, décadas atrás, yo sí veía que esa vergüenza de los familiares a reconocer, a hablar abiertamente de tener un hijo, de tener un hermano con una enfermedad mental, y poco a poco lo que hacían los familiares era retraerse, era dejar de perder esa red social que tenían. Incluso el hecho de salir de vacaciones con todos juntos los hijos, ellos a veces pues no les apetecía. Exacto, y todavía debe pasar. Exacto, de hecho tú lo sabes, que a lo mejor marchaban los hijos y los padres, y en un momento dado, por las circunstancias, el familiar que tenía el problema de salud mental decía que se quedaba en casa, los padres se quedaban en casa, eso es una realidad. Entonces, hay un gran trabajo, es un objetivo fundamental de los recursos de rehabilitación, es un objetivo de todos los profesionales que trabajamos con personas con problemas de salud mental grave. El trabajar las redes sociales es fundamental, lo necesitamos cualquier persona, ya no personas con enfermedad mental grave, ya no solamente personas mayores. Es algo que de alguna forma sabemos que nos protege. El no tener redes sociales, el no compartir con amigos, el no compartir con personas, eso es un hándicap y eso son papeletas, como yo digo muchas veces, para desarrollar más problemas en nuestro día a día. Con lo cual, resumiendo, José Manuel, siempre ha habido esa soledad no deseada en personas con problemas de salud mental, siempre ha sido un objetivo y sigue siendo a día de hoy un objetivo fundamental que en los centros se trabajan, ya sea en centros de la red, ya sea en el hospital vuestro, en cualquier recurso. Crear redes sociales, que ellos puedan compartir espacios con otras personas, que puedan disfrutar de actividades con otras personas. En ocasiones serán actividades acompañadas por profesionales, acompañados con voluntarios, fomentando también la autonomía de ellos, fomentar el crear esas redes, insisto. Claro, además, fíjate, con dos cosas. Uno, los padres se mueren. Sí. En unos casos se mueren más jóvenes, se mueren más. Pero fíjate, el colectivo de la salud mental, como el síndrome Down, diferente, pero el síndrome Down hace 40 años se moría con 50 años. Sí. No, lo hablaba hace 2 o 3 años en el programa Escaleras de la Dependencia, recuerdo, con una de las primeras residencias
para personas con discapacidad intelectual, mayoría con síndrome de Down, y esto hace 40 años no había problema porque se morían con 50 años. La salud mental pasaba lo mismo, la medicación no tiene que ver nada a la que tú cuando empezaste, Janssen, otra serie de grandes empresas, ¿no?, de farmacéuticas, no tiene que ver nada la medicación de hace unos años a la de ahora, por tanto también viven más, ¿no? Claro. Con lo cual me figuro que eso te pasará a ti con muchos padres, o a veces los piensas, ¿no? Que dices, bueno, cuando fallezca yo, ¿qué será de mi hijo? Si no trabaja... Eso lo hemos escuchado siempre y eso es algo que se sigue diciendo por parte de los familiares. Mira, casualmente, hoy lo estábamos hablando en el centro, una persona que atendemos, su madre muy mayor, me parece que son 98 años, y la mujer nos decía, yo no me puedo morir, no me puedo permitir morir porque dejo a mi hijo solo. Entonces, es lo que comentábamos antes, el gran soporte y la gran red de las personas con problemas de salud mental son sus familiares, pero cuando hablamos de sus familiares, sobre todo son sus padres, que se van siendo mayores y van desapareciendo. Nos encontramos, yo creo que sí va cambiando y hay un trabajo muy importante, pero los hermanos cada vez asumen un poquito más, pero es verdad que es una carga muy importante, con lo cual el trabajo va encaminado a que las propias personas con problemas de salud mental creen sus propias redes, facilitarles, apoyarles, como lo haríamos con cualquier persona que sin un problema de salud mental. Fíjate, el otro día, Diego, escuché, lo voy a decir, no sé si se van a cabrear de la Asociación Corazón y Manos, espero que no escuchen el programa, pero... el presidente Corazón y Manos es de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla y el día 5 de mayo pues vamos a ir una serie de personas al Real Madrid. Bueno, todos los que vamos somos del Real Madrid, está claro, si no, me figuro que nadie querría ir, ¿no? Pero nos van a recibir fenomenal, no quiero seguir, no sea que luego se cabreen y me digan, ¿para qué dices cosas, no? Y entre ellos, pues claro, era una unión entre la Asociación Corazón y Manos, la Asociación La Barandilla y el hospital. Y fíjate... Lo hablamos, ¿no?, con las terapeutas, con Junibel Lancho, psicóloga clínica como tú, ¿no? Que qué bonito esa frase, nos fastidió, pero qué bonito uno de los pacientes que iba a ir, una persona con esquizofrenia, 50 años, no recuerdo los años que tiene, es lo de menos, no voy a dar el nombre por no alargar el tema, ¿no? Pero recuerdo que le hubiera gustado ir, pero es que operan a su madre está mal. Y claro, y él dice, es que durante 50 años me han cuidado los padres. Es que ahora mi obligación es cuidarlos. Perfecto. Fíjate qué bueno, ¿no? Que eso a lo mejor hace unos años no se hubiera planteado porque esta persona no hubiera tenido estos recursos, lo de la Fundación Buen Samaritano, lo del hospital, cualquier otra entidad, que hay muchas. Y fíjate, esas cosas probablemente hace 20 o 30 años no hubiera sido así, no decir, es que me ha cuidado toda la vida, yo tengo que cuidarlo. Querría ir al Real Madrid, que me reciba el presidente, uy, se me va la voz, que me reciban toda la historia del Real Madrid. Pero mi obligación es cuidar a mis padres. Pero eso es muy bonito, ¿sabes? Lo que yo lo comentaba antes, ser ciudadanos de pleno derecho, con las obligaciones y con los derechos. Nuestros padres nos han cuidado y cuando llega el momento de tener que cuidarlos, pues háganlo. Nosotros, por ejemplo, es una cosa que tenemos muy claro. En uno de los recursos que tenemos en el centro de día, por las características propias de las personas, son edad media más avanzada, estamos hablando de una edad media en torno a 50 años, sus padres tienen 75, 80, 85 años. Y les toca cuidarles, y es una realidad, y es algo que lo vemos normal en personas que no tienen problemas de salud mental, y es igual, es normal también en personas con problemas de salud mental. Tú lo decías, si le damos los apoyos, los medios, si en el caso de que lo necesitan, hagámoslo. ¿Por qué no van a poder cuidarlos? Claro que sí. Fíjate, hasta hace poquito, no sé cómo está la ley ahora, dentro de la red de la Comunidad de Madrid, las residencias, había una ley no escrita o escrita, pero no pactada o pactada, donde los 65 años, las personas que están en una residencia, que podías haber gestionado tú una residencia, que serías capaz, pero digo otros compañeros de otras entidades de Madrid, que a los 65 años esas personas se tenían que ir de esa residencia de personas con trastorno mental grave y se tienen que ir legalmente, creo, a otro tipo de residencias. Con lo cual yo recuerdo que un alto dirigente que tú conoces, no voy a olvidar el nombre, le dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que un enfermo mental a los 65 años ya deja de ser enfermo? Fíjate qué cosa, ¿eso por qué debía ser? Sin criticar a nadie, que quede claro. Los 65 años con la lógica flexibilidad. Si es verdad, me consta, porque en el trabajo con los compañeros en el día a día, los profesionales, los directores que gestionan recursos residenciales, previo a llegar a esos 65 años, ya hay un trabajo para aquellas personas que necesitan dar una continuidad y un soporte residencial y van a pasar a residencias de mayores ordinarias, se haga ese trabajo de un tránsito que sea lo menos traumático posible, si me permites la expresión. Sí, por favor. ¿Vale? Yo creo que el problema no está en que a los 65 años una persona con problemas de salud mental deje de tenerlos. Los sigue teniendo. El problema es que el número de plazas que hay hoy en día en la Comunidad de Madrid son insuficientes.
La realidad es que cuando personas con problemas de salud mental que están siendo atendidos en los recursos residenciales de la red llegan a los 65 años y pasan a residencias ordinarias, hay un porcentaje amplio que no se adaptan porque son residencias ordinarias, no tienen esa especificidad y no tienen la formación los profesionales de los recursos que vienen previamente. Entonces, yo creo que es una falta de plaza real. De hecho, ahora mismo, de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, hay empresas privadas ya en la Comunidad de Madrid, que no voy a decir tampoco el nombre de las entidades, pero ya están montando recursos privados, residenciales, para mayores de 65 años con problemas de salud mental. Incluso otra entidad religiosa, similar a la vuestra, creo, no sé qué ves, o ya ha hecho la primera piedra para dentro de un año crear otra residencia para personas con trastorno mental grave. Todos los conocemos. O sea, eso ha sido en estos últimos años, ¿no? Cuando digo que viven más, afortunadamente ya las personas, hospital, buen samaritano, y a las personas se les va formando, se les ayuda y no es tan difícil que haya una residencia, pero eso antes no ocurría, ¿no? Era un problema. El número de plazas que hay específicas residenciales para personas con problemas de salud mental grave determinados son en la Comunidad de Madrid las que son insuficientes, con lo cual el tránsito suele ser a residencia ordinaria de mayores. Y es lo que comentamos, el problema que nos encontramos es que no todas las personas con problemas de salud mental se adaptan a esas residencias ordinarias. De unos años a esta parte sí están empresas apostando por la creación de esas residencias para mayores de 65 años con problemas de salud mental. Has comentado otra entidad, hay proyectos. Ahora mismo la economía en los mayores es rentabilidad, todos lo sabemos. Ahí hay un nicho de mercado económico importante y lo vamos a ver en los próximos años. Ojalá que a nivel público el número de plazas aumente. Yo creo que son lo que denominamos huecos de la red. Eso tiene que ir creciendo a nivel de plazas públicas porque no todo el mundo va a poder asumir el coste de esas plazas privadas. Pero a día de hoy está creciendo el número de plazas. Y sobre todo tenemos una realidad que antes todos tenemos 2 hermanos, los que tenemos años, ahora que mis hijas no sé si van a tener hijos, pero es que como eso está pasando en esta sociedad, con lo cual todavía se agrava más, ¿no? El hecho de que antes decíamos que puede cuidar un hermano, si cada vez hay menos hermanos, significa que menos hermanos se van a poder hacer cargo. No hablamos solamente de salud mental, también de otros colectivos, discapacidad intelectual, llamemos también grave, ¿no? Muchos con síndrome Down, eso es una realidad, que hay que pensar en esas personas para el futuro. La idea, José Manuel, yo creo que hay una cultura de un trabajo previo que deberíamos de hacer, de preparar a esas personas para que no necesiten tener una residencia con 24 horas cubiertas. Yo creo que el trabajo tiene que ser previo. Aquellas personas que puedan vivir de forma autónoma, trabajémoslo. Aquellas personas que necesiten ir a pisos supervisados como pasos previos trabajémoslo. O sea, de alguna forma es capacitar a la persona para que pueda funcionar en el medio comunitario. Y si es verdad que siempre habrá un porcentaje significativo de personas que necesiten ese apoyo residencial 24 horas. Pero yo creo que también es eso, esa labor previa de trabajo. Yo creo que eso es... Tú me preguntabas hace un rato qué es lo que he visto que ha cambiado. Creo que ha cambiado mucho la filosofía de trabajo que llevamos haciendo de capacitar a la gente, de preparar a la gente para que puedan integrarse en la sociedad. E integrarse significa que no tengan que ir a un recurso residencial, ni menos de 65 años, ni mayores de 65 años. Yo creo que vamos en un buen camino. Yo algunas veces te escucho y creo que eres muy crítico y con razón. Hay muchas cosas que criticar a la Administración. Yo ahora no voy a romper ninguna lanza por la Administración, pero la realidad es que la Administración ha dotado al ritmo que ha podido económicamente de recursos que, insisto, creo que son los mínimos, no los óptimos. Tenemos ahora mismo en recursos residenciales unas listas de espera de años, grandísimas. Es donde más necesidad hay ahora mismo en el colectivo de personas con enfermedad mental grave. Si me ves que estoy escribiendo las cosas del directo con el próximo invitado, porque así quiero que estemos los tres. Entonces me está escribiendo, te está viendo, pero no sé si no le llega el email. Tony Emilio Tresgallo, que me está escuchando él, ahora me lo dirá. Sí, me dice, o sea que va a entrar. Vamos a seguir esta segunda parte si conseguimos... con este buen amigo, que seguro que vamos a aprender mucho del tema del acoso escolar. Ya sé que tú tratas con gente mayor. Hoy es un programa especial, aparte de salud mental, estamos hablando del acoso escolar y del bullying. Tremendo. Cuando el otro día en un programa salió la cifra de que España es el primer país de Europa donde estamos sufriendo acoso, te pregunto sin ser especialista, porque tú te dedicas a los temas de la salud mental. Mientras que vemos si Emilio Tresgallo entra, no entras, le he mandado yo el enlace. Me avisas cuando aparezca. ¿A qué crees? Ya sé que no eres experto. Hemos tenido expertos antes,
vamos a tener, si conseguimos conectar con Emilio Tresgallo, y si no el día 2 de noviembre vamos a hacer otro programa especial, porque el primer jueves de noviembre es el Día Mundial, el Día Internacional contra el Acoso Escolar, ¿no? Y el ciberacoso. Entonces, si por algo no pudiera entrar hoy, entraría el día 2. Pero desde tu experiencia, lo poco que has podido leer, pues estás tan ocupado en lo tuyo, ¿qué crees que puede pasar? Tú sabes que me pones en un brete. Yo Lo sé te que te contesto. Pero mientras que aprovechamos para ver si Emilio entra... No, te contesto como psicólogo y como padre también. Vamos a ver, es una realidad. Lo estamos viendo continuamente de unos años a esta parte. Algo no se está haciendo bien, se nos está escapando a nivel educativo. Yo como padre creo que la primera mía culpa, los primeros que tenemos que mirar no somos nosotros, los padres. Cómo estamos educando a los hijos. Yo creo que es la primera responsabilidad. Yo he hecho la vista atrás, nosotros nos educaban nuestros padres. Yo me acuerdo que pues eso, una mirada de un padre te marcaba y tenías las cosas muy claras, los valores eran muy claros. Entonces creo que hay un problema ahora mismo en la sociedad en cuanto a los padres, tanto padre como madre trabajando, no se les está dedicando las horas necesarias a la educación de los hijos, tenemos a los hijos en las actividades extraescolares. Claro, ya te has dicho una cosa muy importante, afortunadamente para las mujeres. Antes, mándale un WhatsApp desde tu teléfono al móvil. Antes, las madres, no tu madre, no sé, pero la mía, bueno, eran de campo, se dedicaba también a trabajar en el campo, pero tenían más tiempo. Exacto. Se dedicaban a nuestro cuidado. Voy a decir una barbaridad, yo no digo que eso sea necesario, pero al menos los traviesos. Yo llegaba a casa y si me daba una bofetada del maestro, no se lo decía a mi madre, porque mi madre me daba otra. Lo he comentado al principio del programa. Yo tengo amigas, que seguramente para el 2 de noviembre le voy a invitar a alguna de ellas, maestras que se han jubilado con 61 años, porque me dice, es que no aguanto a los padres. Los niños son traviesos, vale, pero es que los padres le estamos explicando que el niño tiene problemas. Y es que la madre me viene diciendo que el suyo no. Yo creo que no es cuestión de culpabilizar. O sea, yo creo que hay una variable que son la educación que estamos teniendo los padres con los niños. Hay otra variable que es el contexto educativo. Con todos mis respetos, el maestro de antes no es el docente de ahora. El sistema que tenemos a nivel público de oposiciones, quizá no todos los que están son los que deberían de estar con la capacitación que tienen. Yo creo que eso lo hemos vivido. O sea, compañeros, nos ocurre ahora que vamos a las aulas, los docentes con los que hablamos eran compañeros nuestros hace años y es como, espérate, que tú has estudiado lo mismo que yo en un contexto y algo ha cambiado. Sí, sí. Los medios de comunicación, las redes sociales están haciendo muchísimo daño, muchísimo daño. Es algo que desde ya debería de estar mucho más controlado, se nos está yendo de las manos. Entonces, variables que me estoy permitiendo poner en la olla. Sí. Legislación. Yo creo que la legislación está haciendo un gran esfuerzo. Cómo poder poner consecuencias a esos actos que se están cometiendo. Hay un totum revolutum que es muy preocupante. Yo creo que estamos teniendo a día de hoy una... nos dice que ya está Emilio. Pues que pase Emilio, así te lo voy a presentar, ¿No tienes prisa? No, para nada, estoy muy a gusto con vosotros. Es que fíjate, te digo que hoy quería hablar de la salud mental, porque en esta casa, ¿cómo no vamos a hablar de salud mental? Y sobre todo en el mes de la salud mental, que es el mes de octubre, que tuve el honor, por cierto, te admiro siempre porque eres de las personas más preocupadas y que más horas sacas para aprender siempre. El 10 de octubre hicimos una jornada, la Confederación lo hizo con Su Majestad la Reina, nosotros la Asociación La Barandilla lo hicimos en la Casa de todos los madrileños, que es la Asamblea de Madrid, y tuve el honor de que nos acompañaras. Por tanto, sé que te preocupas siempre mucho. Don Emilio, las cosas del directo, a ver si podemos hablar contigo. ¿Nos escuchas? Muy buenas tardes desde Galicia. Qué bien, te escuchamos perfectamente. Buenas tardes. Bueno, como me has dicho que me estabas siguiendo, no te voy a presentar aquí a Diego, porque ya has escuchado que es un experto con unos cuantos años como tú de profesional. Bueno, Emilio Tresgallo es de estas personas, es doctor en pedagogía, orientador escolar, maestro, experto en bullying, formador de equipos directivos, docente, bueno. Este mes pues saca un nuevo libro. Aquí tenemos un libro maravilloso que he tenido el placer de leer, Acoso Escolar, dirigido por él, Los graves peligros de las redes sociales, pautas de intervención, Emilio Tresgallo, de la editorial Pirámide. Me has escuchado que mientras que conseguíamos localizarte, le estaba preguntando qué está pasando
con la sociedad, con los padres? Tú que tienes experiencia, no vamos a decir los años que tienes, que sé que tienes la tarjeta dorada desde hace días de Renfe. Antes de hablar de este nuevo curso que vas a implantar y que vas a ir en la universidad, cuéntanos tu opinión sobre cuándo empezó el bullying y cómo ha evolucionado hasta ahora, porque has oído que hemos dicho que España es el primer país de Europa y el tercero del mundo. ¿Qué estamos haciendo mal, Emilio? Bueno, pues en mi opinión creo que no solamente en las familias, que yo creo que es donde tendríamos que comenzar a buscar las causas, ahí hay algunas causas, como por ejemplo, pues la ausencia de normas y de límites, que en definitiva hay muchísimos progenitores que piensan que cuando le ponen normas y límites a sus hijos, pues estos se pueden traumatizar, nada más lejos de la realidad. Nosotros, nuestros abuelos, todos nuestros parientes, siempre tuvieron unas normas y unos límites en sus familias y, por supuesto, para nada se traumatizaron. Por tanto, digamos que es un mito esa idea de que no se le pueden poner normas y límites a los niños. En definitiva, cuando salen a la calle, ciertamente van a tener que asumir esas normas en la circulación, cuando juegan en diversas actividades o juegos, como por ejemplo el fútbol, que hay unas normas, cuando van al centro educativo, etcétera, etcétera. Entonces, desde la familia creo que no se están realizando esas funciones que debe llevar a cabo la familia. Por tanto, en mi opinión, se está realizando lo que normalmente llamamos los pedagogos la dejación de funciones. En segundo lugar, creo que desde la sociedad también es importante señalar que cada día hay una polarización más grande en cuanto a posicionamientos y demás, y esto tampoco está ayudando, ¿no? Ya hay algunos autores que señalan estos aspectos, ¿verdad? Pues sin ir más lejos, Urraco ahí tiene algunas entrevistas recientes del 2023 que señala que ciertamente en esta sociedad pues no está beneficiando a los niños, a los adultos. ¿Por qué? Porque las acciones que se llevan a cabo, por ejemplo, pues chicos, jóvenes, pues todos aquellos que están realizando acciones inadecuadas, como por ejemplo violaciones u otras facetas, ¿verdad? Pues quedan impunes. Esto lo están viendo y esto es un mal ejemplo. Tenemos la ley del menor, que sabemos que se necesita cambiar y sin embargo pues no saben que pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Incluso a veces personas adultas se valen de menores de edad. ¿Por qué? Porque quedarán impunes, ¿no? Entonces estos aspectos están influyendo negativamente y, cómo no, que lo analiza Urraco y otros psicólogos y psiquiatras, pues ciertamente también el ejemplo es muy importante. No olvidemos que los chicos, los niños, los hijos, los alumnos aprenden por medio de la imitación, por el llamado mimetismo. Por tanto, cuando están viendo en una sociedad polarizada, cuando están viendo en el Congreso que hay unos políticos que en lugar de debatir, pues lo que tratan es de derribar al contrario, al opositor, pues ciertamente esto no está ayudando para nada. Por tanto, cuando los otros se convierten en una especie de enemigos, ahí queda justificada para estos chicos que no aprenden a distinguir todavía la justificación de la violencia. Y cuanta más polarización exista, más desintegración social se va a llevar a cabo o se va a producir. Por tanto, frente a todas estas actividades y digamos que, bueno, elementos negativos que están viendo pues todos nuestros alumnos, nuestros hijos, etcétera, etcétera, vemos que las leyes no son capaces de cambiar esta situación. Entonces hemos de evolucionar hacia una solución efectiva que sería la educación emocional. Y ahí tiene cabida pues uno de los libros, que saco 2 libros ahora a finales de noviembre, que voy a publicar.
Dinos los nombres y cuándo los vas a publicar para que vayamos aprendiendo. Sí, vamos a ver. En relación con la educación emocional, pues va a salir un libro titulado Poniéndole cara a la violencia. Trabajar las emociones para su transformación. Es de una editorial pues importante, prestigiosa, como es SMPPC, ¿verdad? Bien. Este libro lo que aborda es el trabajo de las emociones y de los sentimientos. Me ha costado, o se ha elaborado durante 2 largos años de trabajo. Me ha llevado muchísimo trabajo y yo tenía la idea en mente de lo que quería hacer, pero necesitaba una persona que manejara el campo del dibujo, el campo de bellas artes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quería trabajar la educación emocional con imágenes, ¿verdad? Y luego trabajarlas, esa imagen, trabajarla, digamos que con una tabla. Es decir, que a cada imagen le va a corresponder una tabla. Por ejemplo, pues imagen 1 se va a corresponder con tabla 1, imagen 2 con tabla 2 y así sucesivamente hasta 70 imágenes nada más y nada menos. Entonces, ahí se trata de hacer que el profesorado, sobre todo, pero le va a servir a los pedagogos, le va a servir a los psicólogos, a los padres, a las madres, a todos los docentes en general y muy especialmente a los departamentos de orientación, porque sabemos que en muchas ocasiones el profesorado o los departamentos de orientación, incluso los psicólogos en sus despachos, psiquiatras, etcétera, etcétera, quieren entrar en el mundo interior de una persona y no son capaces. ¿Por qué? Porque no es fácil que cada uno de nosotros nos abramos directamente en un momento determinado a otra persona. Contar nuestras debilidades, nuestros problemas, no es nada fácil. En consecuencia, ¿qué se necesita? Pues algo como lo que yo he construido, un parapeto emocional, podríamos llamarlo así, que serían esas imágenes, ¿vale? Cuando tenemos una imagen, nosotros parece que estamos protegidos, nuestro interior, ese interior que a veces pues igual nos da vergüenza o sentimos una especie de culpabilidad, etcétera, etcétera. Al tener una imagen, nosotros parece que estamos detrás y podemos, digamos que, expresar eso que nos está incomodando, eso que nos duele, eso de lo que nos podemos avergonzar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso creo que es importante este libro que saldrá próximamente. Fíjate que yo te iba a decir, será un Dime. libro para los no muy amantes de la lectura. Ya sabes que los libros sin santos, decíamos antes, que es un libro sin santos, ¿no? Sin imágenes. O sea que es un libro ilustrativo. Oye, también vas a publicar otro libro, Terpeno, que se dedica, es una novela que trata del acoso escolar. ¿Qué es lo que vamos a poder leer ahí? Sí, bueno, Terpeno tiene un nombre que en el 90% de los casos la gente no sabe lo que significa. Bien, los terpenos, esta novela surgió pues un poco por casualidad, ¿no? Porque en cierto momento pues un amigo tenía que hacer un trabajo y entonces, bueno, pues yo le dije, oye, puedes hacer un trabajo sobre la relajación, ¿no? Sobre el acoso escolar, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues al informarme, que yo le estuve ayudando un poquito, sobre el tema de la relajación, pues aparecían los terpenos, ¿no? Entonces, ¿los terpenos qué son? Bueno, los terpenos son unas sustancias químicas que encontramos en los montes y en los bosques, ¿vale? Se desprenden esas sustancias y cuando nosotros vamos, pues, a pasar un día al monte, pues, yo qué sé, a tomar una tortilla o hacer una marcha y permanecemos allí varias horas, está comprobado, esto lo tienen muy estudiado, pues en el mundo oriental, ¿verdad?, que realmente venimos cansados para casa porque hemos hecho actividad, ¿verdad?, pero venimos reconfortados psicológicamente. ¿Por qué? Porque venimos relajados. Pero además, investigaciones importantes sostienen que estos terpenos, que son sustancias químicas, repito, que podrían ayudar a luchar
contra bacterias incluso o elementos nocivos que podemos tener en nuestro organismo. Por tanto, ese sería terpeno. Y terpeno es un niño normal, pues de hace 50, 60 años, ¿vale? Y que tiene dos amigos, que uno de ellos es Bruno y otro Jasper, son los tres amigos que van todos los días a su colegio, que van, que vienen, y luego pues que realizan los juegos normales, ¿no? Los que se realizaban en esa época, alejados de la tecnología, porque ciertamente en ese momento todavía no se conocía, pero sí que se dedican pues a coger castañas, a jugar al fútbol, al futbolín, juegos que hoy prácticamente no tienen ninguna trascendencia, o incluso a jugar a los bolos en la bolera, ¿no? Entonces, la trama va un poquito de que Terpeno y sus amigos salen un día a recoger caracoles, muy típico en los pueblos, ¿verdad? Y los caracoles evidentemente salen cuando llueve, cuando cae ese calabobos. Bien, ellos recogen los caracoles, ¿para qué? Pues para luego vendérselos al caracolero que iba por los pueblos, lo recoge y ellos ganan unas pesetillas. ¿Para qué? Para no tener que pedirle a sus padres dinero el fin de semana. Con eso, pues pasan el fin de semana jugando los bolos, jugando futbolín, incluso pues tomándose una gaseosa o una Coca-Cola. Bien, pero ¿qué sucede? Que los caracoles, pues como seres vivos que son, se desplazan. Entonces se plantea la posibilidad de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con los caracoles? Pues tenemos que guardarlos, dice Terpeno, que es un niño que está tocando las altas capacidades, ¿no? Y Jasper, que es el niño, pues digamos, con menos dotes, pero que adora a Terpeno, que es digamos, el líder de este grupo, entonces dice, bueno, no hay ningún problema, yo voy a mi casa y recojo una llave que tiene mi padre, metida allí en la caja del Colacao, muy típico de meter las llaves en las cajas de Colacao, de aquellas de latte y demás, ¿no? De hace 40, 50, 60 años. Entonces, ni corto ni perezoso, viene, abren esa nave, estaba medio abandonada, y los guardan allí. Bien, todas las semanas tienen que ir a cuidar de sus caracoles, echarles de comer, incluso salvado, porque los que no se venden también se pueden comer, y ciertamente si les echas salvado van secando y luego menos baba van a generar, con lo cual la Pero limpieza va ¿cuál a es la ser mucho más moraleja? fácil. Porque me parece muy entretenida, pero la moraleja con lo de ahora, tú que estás metido en los temas del acoso, del bullying, ¿cuál es? Que ahora los Claro, niños no comparten esos juegos como antes y están en casa con el teléfono. ¿Cuál es, querido amigo? claro, pues ciertamente ahora mismo están rodeados de las redes sociales, ¿verdad? Y además, al estar rodeados de las redes sociales, pues no comparte con los demás. De hecho, muchas de las enfermedades, sobre todo pues dorsales y demás, se están generando por eso, porque pasa mucho tiempo con las redes sociales, con sus teléfonos y aparte, pues ciertamente no se dedican pues a estudiar porque les están robando tiempo de estudio, no salen a compartir y a jugar con sus amigos. Entonces, este es un poco el tema, ¿vale? Vale, Pero vale, es que fíjate, ciertamente decía yo, qué novela tan entretenida, pero ¿cuál es la conclusión? O sea, tu conclusión es que los niños claro, ahora, en lugar de salir a los futbolines como íbamos antes, yo creo que en Madrid y en los pueblos, pues se chatean desde casa, se insultan desde casa, los padres tal vez antes, yo recuerdo, y voy a contar las cosas del abuelo, ¿no? Las cosas del abuelo. Yo recuerdo que en el verano aprovechabas, aunque fueras agricultor, para ir a coger melocotones a otra finca que fuera la de tus padres para poderte llevar dinero y poder disfrutar. Ahora los niños, yo creo que a los niños ya le damos dinero y sería impensable para muchos decir, mi hijo, a coger almendras o a coger melocotones, con lo señorito que soy. Un poco por ahí va, ¿no? ¿Crees que esto está transformando la sociedad negativamente? sí, yo creo que está transformándose negativamente, porque además es que en Terpeno hay valores como la amistad, la familia, porque ciertamente los padres de Terpeno realmente tienen mucho cuidado de que todo lo que pregunta Terpeno, porque claro, es un niño de altas capacidades,
pues ciertamente lo necesita para crecer, ¿no? Tiene que conocer el mundo, ¿no? Y entonces tienen siempre mucho cuidado de explicarlo. Pero lo que venía es que, digamos, la trama es que estos niños al recoger los caracoles e introducirlos aquí, en la nave, ciertamente un día que se olvidan, que es un poco de lo que va la novela, ¿no? Se olvidan de cerrar esta nave, entran 4 compañeros nuevos que han venido a clase y entonces se introducen debajo de una lona, y ahí se tapan pues cajetillas de tabaco rubio de presunto contrabando que sus padres por la noche, bajo el pretexto de decir que salen a trabajar a la fábrica, se van a la costa y presuntamente podrían traficar con tabaco rubio de contrabando. Esto realmente lo que sucede es que estos niños recogen cajetillas de tabaco, estos 4 niños, y a los pocos días, cuando van a una lección ocasional de ciencias naturales al bosque, pues la profesora les reúne para hablarle de ciencias naturales. Entonces estos 4 niños se escapan, se van a fumar al bosque y al día siguiente, cuando pregunta, realmente se descubre que estos niños no sabían nada de la lección de ciencias naturales. Entonces, uno de los compañeros de terpeno, que es Jasper, pues dice que no han estado donde tenían que estar, se descubre que han estado fumando y claro, estos 4 niños nuevos empiezan a acosar a Jasper, pues llamándole de todo, y esta es un poco la trama, ¿no? Al final resulta que en el capítulo 20 realmente no era lo que parecía la novela, no es digamos, un tráfico de contrabando, sino que están ayudando los padres y el padre de Termeno en concreto a que desaparezca ese contrabando, ¿vale? Esta sería un poco la trama, ¿no?, de la novela. Perfecto. Entonces, un poco por concluir ya al final del programa, te voy a volver a llamar el día 2 porque así tenemos tiempo para hablar de ese curso que vas a empezar el 27 de noviembre. Si te parece, hacemos una segunda parte de este programa el 2 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial, Día Internacional del Acoso y las redes sociales. Entonces, un poco las conclusiones tuyas con estos años que has sido de docente. ¿Cuáles serían? Para finalizar el programa, ahora Diego, que está aquí, me ayudas a hacerle alguna pregunta, alguna duda que tengas, pero ¿cuáles serían las cosas que estamos haciendo mal por la sociedad? Hemos hablado de las redes sociales, totalmente perjudicial, muy importante para aprender y conocimiento, pero muy perjudicial para los jóvenes porque con 10, 14 años acceden a todo tipo de información que no corresponde, y eso está claro. Los padres, hemos hablado, y lo comentábamos con Diego, que tal vez no sepamos formarlos o no tenemos tiempo para formarlos como antes. Los profesores tienen los mismos alumnos que antes. Los profesores todos son buenas personas, todos tienen ganas de trabajar, pero ¿cuál sería tu conclusión después de hace 30, 35 años que estás atendiendo a jóvenes para que en este momento seamos el país de Europa, repito, que es terrible, terrible, con lo que eso supone para el futuro dentro de 20 o 30 años que hemos comentado al principio? ¿Qué cosas nos echarías en cara a la sociedad, a los padres y a los profesionales como tú? Bueno, en primer lugar, yo creo que, como se suele decir, hay un refrán muy interesante aquí en Galicia, que entenda, que atenda, ¿no? Es decir, si al final una pareja decide tener un hijo, quiere decir que le tiene que dedicar un tiempo. Eso es importante, trabajen o no, ¿vale? Entonces, siempre se puede sacar un tiempo para dedicarle a los hijos. Lo que ocurre es que a veces, pues claro, las estadísticas lo dicen, los universitarios incluso, ¿no? Los universitarios españoles pasan una media de 7 horas como adictos a las redes sociales, teléfonos, iPad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en las familias también. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la familia? En mi opinión, en la familia lo que está sucediendo es que, digamos que las familias, muchas de ellas, están dentro de un recinto, pero hay una especie de pequeño reino de taifas, ¿no? El padre está en el salón con su móvil, el hijo está en su habitación también con sus redes sociales, la madre a veces le toca realizar todas las tareas de la casa y así sucesivamente. Por tanto, en mi opinión, creo que ya aspectos importantes,
a la hora de las comidas, los teléfonos, yo lo dije en un curso en la UNED hace 2 años, el último que impartí, pues los teléfonos en primer lugar cuando vamos a comer, cuando vamos a realizar una actividad en familia, pues deben de situarse fuera del comedor, fuera de la cocina, allí los ponemos en una caja y creo que el que tiene que dar ejemplo es el cabeza de familia en primer lugar. No digo la madre porque seguramente que como casi siempre le suele tocar algunas actividades que no suelen ser compartidas. Por tanto, ese sería un elemento, dado que no se dedica mucho tiempo a veces a los hijos, ¿no? En segundo lugar, es importante desde las administraciones educativas y desde Papá Estado, pues ciertamente hay que liberar medios crematísticos, económicos. ¿Para qué? Para formar a la comunidad educativa. Y ahí empezaríamos por el profesorado. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos mitos sobre el acoso escolar. Se dice, el acoso escolar es cosa de niños. Si es cosa de niños, ellos son los que lo deben de solucionar. Nada más lejos de la realidad, queridos amigos. ¿Por qué? Porque ciertamente hay situaciones del acoso escolar que un alumno, que un niño, que un hijo no puede controlar. Pongamos por caso un niño que cae en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático, no puede solucionarlo él solo o ella sola. Luego tiene que recibir una ayuda externa, véase un psicólogo, una psicóloga, psiquiatra, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es importante. Hay que invertir en educación y solamente con educación y con formación de toda la comunidad educativa, incluido el personal de administración y servicios, porque a veces lo dejamos a un lado. El profesorado todavía está con muchos mitos y ciertamente pasa muchas horas con el alumnado y no se puede decir que esto es cosa de niños, no, o que es una broma. Fijaos, es que más del 70% en trabajos de Fundación Mutua Madrileña del año 2021, recién sacados prácticamente, y ANAR dice, o piensa la mayor parte del alumnado, más del 70%, que el acoso escolar son bromas. Pues no, señor, no son bromas. Yo entiendo que una broma es aquella en la cual la pasamos todo bien, lo pasamos todos bien y nos reímos todos. Pero cuando alguien se está riendo de una víctima, porque es gorda o porque lleva unas gafas con culos de botella o porque no juega al fútbol o porque no puede jugar al fútbol, porque no tiene dotes o porque lo están acosando, pues ciertamente esto hay que atenderlo. Y es una necesidad. Por tanto, este es otro aspecto que tenemos que cuidar. Luego, desde pequeños, hay un descontrol en las familias en cuanto a teléfonos móviles. Veamos por caso, cuando con ocasión de la comunión, los que la realizan, u otros eventos, pues se le regala al niño o la niña un teléfono a los 10 años. Pues a los 10 años no están en edad de recibir un teléfono. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que cuanta más actividad sostienen estos chicos en las redes sociales, más posibilidades tienen de ser acosados. Véase, por ejemplo, un sexting, un grooming, Momo, Olivia, que los trato yo en mis conferencias y en el libro que tienes en la mano, José Manuel. Por tanto, este también es otro factor muy importante que, si quieres llamarle así, echarle en cara a la sociedad, pues también. Y, por supuesto, con relación al profesorado, pues no es que pase, es que podemos decir que en las facultades no se da suficiente formación sobre el bullying, sobre el acoso escolar. Yo me he encontrado en algún curso un psicopedagogo que va a ejercer de orientador escolar con una hoja, vergüenza me daba, con una hoja de formación sobre acoso escolar, bullying y ciberbullying. Esto es una auténtica vergüenza. Desde luego, tenemos que ponernos al día, tenemos que ponernos las pilas, porque solamente con formación y más formación y con sensibilización, y hoy hay, creo que, mucho material sobre este tema. No es lo mismo que cuando yo empecé con el tema del acoso escolar hace ya 20 largos años. En aquel momento había poco, pero hoy hay ríos de tinta y creo que libros creo que bastante buenos, y está saliendo mucho más material. En consecuencia, creo que es importante. Y, por supuesto, aunque han sacado ya en el 2021 la LOPIDI, Ley de Protección Integral del Menor,
pues una ley no soluciona el tema. Hay que acompañar a nuestros jóvenes, hay que dar la vida por ellos, hay que esforzarse en la familia primeramente, acompañándoles, sabiendo con qué amistades se relacionan, sabiendo por qué van a un botellón, será porque igual no encuentran en esta sociedad algo que necesitan, por qué están acosando a aquella compañera y la llevan engañada a un piso para luego violarla. Esto realmente hay que revisarlo y esto creo que se puede superar con mucha formación, sensibilización y, por supuesto, si no derrocháramos dinero a veces en los gobiernos en otros aspectos que no son importantes, pues podríamos dedicarlo a la juventud. Y, por supuesto, como me gustaría terminar con una frase de un gran psiquiatra que en mi nuevo libro va, y es un psiquiatra que, aunque lleva ya pues 30 años en Estados Unidos, es muy español, ¿verdad? Y es Rojas Marcos. Las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida, se acrecientan en la niñez y se recogen sus frutos malignos en la adolescencia. Casi nada. Diego, ¿te iba a comentar algo? No, sobre todo agradecer, Emilio. Es un verdadero placer conocerle y poder escucharle en persona. Totalmente de acuerdo en lo que ha estado planteando. Sí me gustaría, si también un poco por conocer su opinión, puesto que ha pasado usted muchísimos años en la docencia, lo ha comentado yo creo que también de soslayo, la importancia de la formación en las facultades, los docentes que tenemos actualmente adolecen de esa formación en un problema real que estamos teniendo desde hace décadas que tiene que ver con el tema del acoso y el bullying. Entonces, a mí sí me gustaría plantearle y pedirle también su opinión de si percibe ese cambio en los docentes, usted como docente de muchos años, a la gente nueva, a los nuevos docentes que están entrando, docentes que de alguna forma adolecen de esa sensibilidad. Yo muchas veces lo hablaba con José Manuel en otros contextos. A mí me marcaron muchísimo los docentes que tuve en un momento dado, en la EGB, en bachiller, en la facultad. Para nosotros eran referentes. Es verdad que nuestros familiares, nuestros padres eran Dios, hablando en plata, pero los docentes para nosotros eran referentes. Entonces, sí me gustaría, Emilio, que si podías trasladar tu opinión de si tú estás percibiendo ese cambio, esa falta de formación que has comentado en un momento de tu discurso. ¿Qué opinión te merece si está habiendo ese cambio de paradigma, si no de paradigma, de implicación por parte de los docentes? ¿Qué piensas al respecto, Emilio? Bueno, lo primero, puedes tratarme de ti, ¿vale? Nos podemos tutear. Vamos a ver. En segundo lugar, a ver, estamos observando que en los grados de magisterio los profesionales no están saliendo muy bien formados, ¿vale? Frecuentemente me comunico con colegas del ramo de Departamento de Orientación y demás, y entonces están encontrando que vienen con ausencia de método, ¿no? Esto es un poco lo que se está notando. Y bueno, buscando soluciones o, digamos, alguna motivación, me están diciendo que, bueno, que en algunos momentos al profesorado ahora mismo se le están suprimiendo exámenes y eso no es la panacea, pero ciertamente yo cuando voy a un curso, si digo que no voy a hacer ningún tipo de examen, pues mi auditorio se relaja, de cualquiera, o sea, esto nos ha ocurrido a todos, ¿no? En cambio, cuando tienes que dar cuenta de algo que estás trabajando, pues ciertamente te implicas más, ¿no? Entonces esto se está viendo, ¿no? Que en algunos grados de magisterio, pues se aprueban algunos cursos, pues con hacer unos trabajos, con hacer un collar de castañas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, son colegas y quizás no debería decir esto, pero es que se está observando. Entonces, ¿qué pasa? Que con la LOMLOE, que tendrá algunos aspectos positivos y algunas leyes, pues estamos decayendo en cuanto a los niveles, ¿no? ¿Esto qué supone? Supone que el profesorado y, por supuesto, todos los que dependen de nosotros y de los profesores nuevos,
Pues ¿qué ocurre? Que cada día tienen menos capacidad crítica y en esta sociedad tan polarizada es muy importante que formemos ciudadanos críticos, porque en la medida que los ciudadanos sean más críticos podrán, pues eso, tamizar, criticar a los poderes públicos. No olvidemos que esto es muy importante. Por tanto, esto sí que se está notando. Ciertamente no en todos los casos ocurre, hay determinadas zonas que igual a veces tienen mayores niveles y demás. Tradicionalmente se ha dicho que las zonas del norte suelen tener pues, mayores niveles, ¿no? En cuanto a estudios y demás, que a veces zonas del sur o incluso de Canarias. Bueno, esto depende. A veces también depende del profesor que tengas delante. O sea, que puede haber profesores que están en Canarias que tienen un nivel de autoexigencia y además pues se lo exigen al alumnado y esto, bueno, pues creo que también es importante, ¿no? No sé si te respondo o quieres que redondee un poco No, más. perfectamente, Emilio. Muchísimas gracias por exponerte y decir realmente lo que piensas, que es una cosa que yo te agradezco, de verdad. Bueno, pues el día 2, más o menos a estas horas, vamos a volver a hacer en ese día, el primer jueves del mes de noviembre, Día Internacional contra el Acoso y el Ciberacoso. Vamos a hacer otro programa donde hablaremos precisamente con este gran ponente que nos va a hablar de un curso que se puede hacer tanto online como directamente. Querido amigo, ha sido un placer. Nos volvemos a abrir el 2 para hablar de ese curso, para que la gente aprenda cómo hay que educar a los niños, y nos vamos a ir con una canción que le hemos visto a lo largo del programa, para que todos pensemos lo que es el dolor de la salud mental, el dolor del acoso. A esta jovencita que me dice, que está sacando las cosas debajo, ¿vale? El técnico que me dice, no corras, ¿vale? Asispa, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores, de personas emigrantes, Corazón y Manos, una entidad social también dedicado a la ayuda a las personas, sobre todo a las mujeres que sufren violencia de género y en exclusión social, y al Hospital de Día, el ACMA. Muy bien, perdóname, es que el técnico me dice, oye, que hay que anunciar a quien nos apoye en esta radio social. Bueno, pues decía que nos vamos a despedir otra vez con Ángela, una jovencita guapísima, maravillosa, la van a ver ustedes, los que han empezado desde el principio ya la han conocido. Le he dicho a su tía que íbamos a terminar este programa con ella. Fíjate, Diego, vas a ver una persona maravillosa, una jovencita. Qué cosas es el dolor humano, ¿no? Una gran profesional, una gran cantante que decidió quitarse un día la vida. Queridos amigos, con eso nos vamos, con este recuerdo para su madre, para su tía que ha estado hoy con nosotros, y en recuerdo a esa maravillosa jovencita que un día decidió que la vida no valía la pena vivirla. Muchísimas gracias a todos. Y Diego, un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Querido amigo, nos vemos el 2 de noviembre. Un abrazo muy fuerte. Saludos cordiales a los dos. Y Diego, que me gustaría mantener contacto contigo. Yo os paso los teléfonos. Perfecto. Un abrazo muy fuerte. Hecho. Muchas gracias. Nos vamos con la canción cantada por Ángela. Puedo dar las gracias al momento, justo ahora en el que me encuentro. He cerrado ventanas que no daban al mar, viejas melodías que no pude renombrar. Iba renaciendo mi amor en mí, que suave me acarician las ganas de vivir. ¿Dónde están ahora los temores que aprendí? Si mi ser adora